Primero agradecerles a todos los chicos y chicas que están hoy aquí. Sabemos que es un tema de horario complicado porque no es el horario regular de cada uno de ustedes y tuvieron que hacer algunas maromas para poder estar, así que muchísimas gracias a los compañeros que hoy que pudieron hacer la maroma para estar aquí. Tengo el gusto de presentar a don Emanuel González Alvarado. Él es el decano de la sede central de la UTN. Don Emanuel es doctor en educación, tiene una maestría en gestión ambiental y desarrollo sostenible y además es licenciado en salud ocupacional. Y se mantiene como docente de la Escuela de Ingeniería y Salud Ocupacional y Ambiente de la Universidad Técnica Nacional. Él aceptó nuestra invitación hoy a compartir sus más de 35 años de experiencia en la temática, donde lo que buscamos es que ustedes, dentro de la visión de desarrollo organizacional, y como hemos venido conversando durante las últimas clases, sepan, o consideren, valoren los aspectos de salud ocupacional que deben ser incorporados entre todo el diseño que estamos haciendo a nivel de servicio público. No solamente las complicadas fórmulas de valor y tiempo, ¿verdad?, que les han sacado canas a más de uno de ustedes, sino además pensar en el factor humano. A la hora de pensar en resultados, siempre pensar en el factor humano. Y ese factor humano pasa por entender mucho de esa variable de cómo las personas nos vemos dentro del trabajo o el trabajo nos ve a nosotros como personas. En las dos líneas están. Y en ese sentido, pues don Emanuel hoy nos va a compartir un poquito su experiencia en esa línea para que ustedes tengan más elementos. Como vieron, en mediación virtual hay una matriz de doble entrada que tienen que llenar con algunas preguntas y algunos elementos para efectos de evaluación, pero además don Emanuel quiere una conversación con ustedes. Entonces él desea que ustedes también participen, le pregunten con toda confianza. Todavía no muerde, ¿verdad? Entonces que con toda confianza le puedan preguntar y podamos generar más que una presentación, un diálogo de saberes, una conversación entre ustedes y nosotros y él en este tema que nos ha parecido muy importante desde el curso de desarrollo nacional. Así que sin más preámbulos, don Emanuel, el micrófono es suyo. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, agradecerle a don Álvaro la posibilidad de poder estar compartiendo con ustedes el tema que le hemos denominado retos de la salud ocupacional ante nuevas formas de trabajo. Entonces vamos a tratar de hacer alguna retrospección con relación a algunos elementos históricos para poder hacer una evolución de la situación actual un poco hacia la revolución 4.0. La primera lámina a la derecha lo que nos ilustra es que el 28 de este mes el Consejo de Salud Ocupacional, que es un ente tripartito que está constituido por representantes de los trabajadores costarricenses, de los sindicatos, por representantes del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo y por representantes de los sectores empresariales, conforman lo que se denomina el Consejo de Salud Ocupacional. Este es el ente que regula esta materia en nuestro país como un ente tripartito. Y precisamente el 28 se celebraron una serie de acontecimientos asociados a esta temática. La otra que ustedes ven en el centro es de la Organización Internacional del Trabajo, que precisamente este año cumple 100 años. La OIT también es un organismo internacional donde confluyen cientos de países, ¿verdad? Muchos países, también con un enfoque tripartito, donde hay empleadores, gobernantes y también hay trabajadores, y define una serie de normas y procedimientos e investigaciones permanentes en este campo. Y el lema, ellos le denominaron trabajo seguro y saludable para este año específico. Y la última lámina es la carrera
de Ingeniería en Salud Ocupacional y Ambiente, que precisamente está cumpliendo 40 años. Nosotros fuimos los pioneros. A mí me tocó iniciar a los 17 años y ser los primeros en este tema, con un diplomado en Seguridad e Higiene allá por los años de 1982, y me ha tocado pues vivir toda la historia hasta el día de hoy en esta temática. Entonces quería un poco ilustrar ese contexto. Evolución de las formas de trabajo. Entonces quisiéramos un poco empezar por ahí. Este señor que está ahí se llamó Bernardino Ramancini. Bernardino Ramancini era un médico especialista en medicina del trabajo. Él publicó el primer tratado que le denominó De Morbis Diatribum Artificos Diatriba, y en este tratado él logró describir 50 enfermedades que caracterizaban a los artesanos. Estamos hablando en 1600 en Italia. Él fue también profesor de la Universidad de Padua, y en esa obra logra recoger las enfermedades que caracterizan a los artesanos de la época. Por ejemplo, a los herreros, a los sepulteros, a los panaderos, a las comadronas, que eran las que ayudaban a traer niños a las señoras, a las nodrizas, que eran personas que alquilaban sus senos para que otros niños pudieran ser amamantados. Estamos hablando del año 1600. A los trabajadores de los servicios de cloacas, de alcantarillados. Obviamente Ramancini, lo más importante es que logra hacer una relación causa-efecto entre el trabajo y cómo puede impactar la calidad de vida de los seres humanos. Y además él logra introducirse a los centros de trabajo y realmente describir. Les recomiendo el libro, lo pueden bajar, se llama De Morbis Artificum Diatriba, de Bernardino Ramancini. Es una obra clásica, sinceramente bellísima. Quisiéramos un poco empezar por ahí, y aquí estamos haciendo un análisis de cómo ha sido a través, después de Ramancini, la evolución de los riesgos del trabajo, empezando. Obviamente estamos hablando de 1635, 1640 con Ramancini, brincaríamos a la Revolución Industrial, 1745 en Manchester, Inglaterra, James Watt con el descubrimiento de la máquina de vapor, y ahí empieza un proceso de una transformación social, política, económica, jurídica, y se pasa de la revolución agrícola a una revolución de las industrias. Obviamente las industrias en este momento eran industrias muy incipientes, con maquinarias no protegidas, con puntos salientes, y existía una enorme accidentabilidad en los trabajadores. Eso es clásico en Inglaterra, eso se pasa por toda Europa, luego se traslada también a Estados Unidos con las industrias de los telares, y específicamente ahí podemos llamar. Luego hay una segunda revolución industrial, que aparece más el motor, que aparecen los trenes, que aparecen otras formas de organización, y conforme eso también los riesgos van situándose en características muy particulares. Una tercera revolución industrial que tiene que ver con las tecnologías de la información, y que lógicamente también va a empezar a desarrollar nuevos factores de riesgo ligados a este tipo de elementos, y empieza a darse también un concepto más sistémico. Recordemos también que ya a través con la Segunda Guerra Mundial y la bomba en Hiroshima, evidentemente también hay impactos que ya no solo impactan al globo terráqueo como un todo. Los efectos de las radiaciones ionizantes no se conocían en seres humanos, y efectivamente a partir de ahí generaciones que fueron impactadas, familias que fueron impactadas, posteriormente empieza a conocerse los efectos de las radiaciones. Ahí podemos poner en Bhopal y otros tipos de efectos sistémicos, derrames de petróleo y otros que empiezan a impactar el ambiente, no solo bajo los intramuros, sino que tiene que ver con los extramuros. Y luego, lógicamente, en el 2011 llegamos a un nuevo concepto, lo que nosotros le denominamos, o se le denomina en Alemania, Revolución 4.0, que tiene que ver con una configuración de tecnologías de la información, de tecnologías disruptivas que empiezan a entrelazarse, a formar una sinergia en la nube, en la robótica, en el Big Data,
en todos estos elementos que estamos hoy viviendo como tal. Entonces, ¿cuáles son los riesgos a que nosotros nos vamos enfrentando de acuerdo a las tecnologías? Y cómo empezamos con Bernardino Ramazzini, pasamos por la revolución industrial y cómo esas formas se van transformando en los centros productivos. Cuando Bernardino Ramazzini hablábamos, la población mundial se situaba en 600 millones de seres humanos. Hoy recordemos que habitamos este planeta más de 7.600 millones de seres humanos. Como nunca en la historia lo han logrado que tantos seres humanos estemos juntos, compartiendo una biosfera en común, compartiendo una aldea en común y siendo por lo tanto ciudadanos planetarios. Es decir, nosotros no somos ciudadanos de aquí, de San José, de Montes de Oca, ni somos ciudadanos de Alajuela, no somos ciudadanos planetarios, que interactuamos en redes y que compartimos un hogar común, de tal manera que ese efecto sistémico golpea a la biosfera como un todo. Ese es otro tema que no podemos perder y por lo tanto hemos visto cómo todo se ha multiplicado para poder sostener a 7.500 millones de seres humanos. Y la población ha venido aumentando. Sabemos que pues, en los países más pobres el crecimiento ha sido más significativo que en los países que tienen condiciones económicas más favorables. Pero eso ha sido eso. Y otra característica, que los seres humanos se han venido agrupando en grandes megápolis. Es decir, ahí tenemos Tokio con 40 millones, el Distrito Federal con 25, 30 millones de habitantes. Solo el metro mueve por día a más de 5 millones de habitantes en el Distrito Federal. Es decir, movería toda la población de Costa Rica, solo el metro. Entonces hay que entender que los seres humanos se están concentrando en grandes ciudades que también modifican las formas de trabajo, las formas de convivencia y las formas en que nos vamos a interactuar y nos vamos a desarrollar. Y aquí esta lámina un poco nos plantea a qué nos exponemos los seres humanos, cuáles son las amenazas que tenemos. Por eso decíamos, no podemos ver el enfoque de un entorno laboral intramuro, porque ya eso es un concepto superado. Es decir, tenemos que vernos en una sinergia donde interactúan factores de diferente naturaleza. Y tenemos las famosas amenazas naturales que siempre han estado, pero veamos las que generan los seres humanos. Y es interesante que en esas amenazas ahí vemos la corrupción. ¿Y qué tiene que ver la corrupción? Claro, lastimosamente América Latina ha seguido un patrón terrible. Yo creo que no hay expresidente que no esté en la cárcel o no haya pasado por ese proceso. Entre más procesos de corrupción, menos carreteras, menos escuelas, menos universidades y menos presupuestos para acabar con la pobreza. Y obviamente eso tiene que tener un impacto en la calidad de vida. Los planes fiscales, la infraestructura, las tasas de desempleo. En estos momentos el país tiene una tasa de desempleo del 12%. Los problemas para que los jóvenes tengan empleo es un tema difícil y eso tiene que ver con las formas de vida de los seres humanos, con el cuidado y con una serie de variables. Entonces vemos, sin hablar de las amenazas tecnológicas, de las amenazas geopolíticas, es decir, esto nos presenta un entorno muy complejo, muy dinámico, muy sinérgico, que es importante que ustedes lo visualicen dentro de los sistemas de las organizaciones, que no están ajenas a la dinámica interna que un proceso productivo por sí solo genera. ¿Cuál es la realidad actual de las formas de trabajo y su impacto en la salud de los trabajadores? Porque vean que nosotros decimos, sí, revolución 4.0, ciudades inteligentes, la economía de los algoritmos predictivos. Entonces uno viene manejando y pone el Waze y le dice, sí, coge esta ruta. O ustedes llegan a la casa y ponen Netflix y en un minuto bajan todas las películas que quieran. O utilizan Wikipedia. Es decir, es un mundo diferente. El acceso al conocimiento de la información es completamente diferente. Por eso le llama la economía de los algoritmos predictivos. Ayer leía cómo un algoritmo que están diseñando puede predecir 5 años antes el cáncer de mama en las mujeres, por ejemplo. Pero entonces vamos a ver cómo nos ubicamos los seres humanos, porque ahora hablamos mucho de prospección. Pero ¿qué más prospección queremos cuando sabemos que el planeta se ha calentado 1 grado centígrado? Es decir, ok, hagamos una prospección, pero ubiquémonos y empecemos a trabajar hoy. Y empecemos a darle respuesta a los problemas de hoy, que definitivamente son muy apremiantes. Esa es la situación que vive un trabajador, esa es la situación
se encuentran los trabajadores. Es decir, los trabajadores no solo están inmersos en un tipo de gestión económica, política y social, una serie de características de situaciones prácticas y jurídicas, económicas, medio ambiente de vida físico, sanitario, imperativos técnicos y económicos, y vean toda la relación que confluye en un trabajador. Entonces, no hay duda alguna que es una situación compleja. Ustedes pueden conseguir esta presentación, está subida. Yo tengo una página que se llama Iriria, que es hija de la madre tierra en Bribri, Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible. Ahí pueden encontrar la subida de esto. Pero vean qué importante cuando hablamos de qué le está sucediendo a los trabajadores costarricenses. Vean los accidentes que impactan a los trabajadores costarricenses. Hablamos que en el año 2015 eran 115,000, en el año 2016 122,000 y en el año 2017 127,000 accidentes. Veamos lo que nosotros llamamos la fuerza de trabajo, cuál es la ocupada y cuál es la informal. Entonces vemos que tenemos una población informal enorme, como de un 45%, que no accesa a servicios básicos, fundamentales de salud. Podríamos llamar riesgos del trabajo, evidentemente, y podríamos llamar toda la parte de seguridad social. Eso significa que esos 127,000 accidentes no son reales porque no hay un diagnóstico oportuno. Lo que sí está diciendo claramente es que hay un impacto significativo en la calidad de vida de las poblaciones trabajadoras costarricenses. Y entonces aquí tenemos dos elementos fundamentales. El primero, que ustedes ven que hay una referencia a los accidentes, no a las enfermedades. El segundo es que hay un problema claro del diagnóstico para poder tomar bases de datos que podamos tener mejores formas de buscar formas para desarrollar soluciones. Entonces ahí tenemos dos elementos claves que nos dicen cobertura de riesgos del trabajo y qué pasa con las enfermedades del trabajo, que ese es un tema histórico que arrastra mucha parte de la región centroamericana y del Caribe. Es decir, pareciera ser que los accidentes de los costarricenses no tienen acceso a enfermedades del trabajo, cosa que no es cierta. Pero decíamos, no solo está el accidente, ¿verdad? Recuerden que el accidente es una ruptura en un sistema, una ruptura aguda, pero las enfermedades del trabajo no se dan en un día o en un mes. Las enfermedades del trabajo se dan a largo plazo, tiene que haber una relación entre dosis, tiempo de exposición, antigüedad. Entonces no se dan de un día para otro. Y veamos de qué se están muriendo los costarricenses. Entonces es claro que los costarricenses lo primero que se mueren es de problemas cardíacos, cardiovasculares. Posteriormente los trabajadores están muriendo también de cáncer. Y, se pasó, mira, estaba yo. Ahí está, en cáncer. Y el tercero, vea que es accidentes de tránsito, accidentes diversos. Pero vean qué interesante, si ustedes ven la salud ocupacional, la ven en todos los ejes, ¿verdad? Es decir, que hay profesiones donde la gente por estrés se muere del corazón, que hay también problemas cerebrovasculares, que hay también cáncer, hay muchos productos químicos que producen cáncer, que están asociados a actividades laborales, sobre todo en un país como Costa Rica, que sabemos que lleva el récord en el uso de plaguicidas a nivel mundial, históricamente, problemas crónicos obstructivos pulmonares, diabetes, cirrosis, accidentes y violencia y malformaciones. Entonces vean que la salud ocupacional y el ambiente de alguna manera nos indican. Pero vimos cómo las estadísticas no reflejan más que el impacto directo sobre un accidente, que es un impacto agudo. Si no estamos realmente visualizando las enfermedades laborales, esta es una deuda histórica que tiene este país. La Organización Internacional de Trabajo ha definido listas de enfermedades del trabajo que pueden ser homologables realmente si en este país existiera una voluntad para eso. El otro tema es cómo son los sectores en que se distribuye la accidentabilidad. Y si ustedes ven en el sector, por primera vez la agricultura le gana al sector construcción. Es decir, esos son los que más están impactando, y tenemos obviamente lo que es el sector público posteriormente. Pero ahí se están distribuyendo, digamos, más los accidentes. Cultivo de caña, cultivos de frutas tropicales, construcción de edificios, instalaciones eléctricas,
pese que en la construcción ha venido desarrollándose un gran aumento en criterios de prevención laboral. Pero después vamos a hablar un poco de una desmistificación que hay que hacer del concepto del riesgo y que históricamente nosotros arrastramos. El otro tema es cuáles son los riesgos. Si vemos, son riesgos mecánicos, riesgos por sobrecarga física, riesgos químicos y biológicos, y no especifica, no responde a una cantidad muy significativa, que está asociado, vean, cuando hablábamos, si nosotros queremos hablar de la revolución 4.0, de ciudades inteligentes, tenemos que ubicarnos cuáles las formas ocupacionales en que se está distribuyendo nuestro país, y ahí las tenemos. Entonces, cuando vemos estas formas, la revolución 4.0 está un poco larga. Es decir, cuando vemos que tenemos vaqueanos o tenemos peones agrícolas, es decir, ya sabemos que hay drones que se pueden utilizar para fumigar cultivos, que pueden aplicar una serie de tecnologías. Sabemos que hay vehículos que andan sin chofer, pero cuando vemos procesos completamente automatizados y vemos cuál es la gente que se nos está accidentando, decía el famoso científico Fridtjof Capra, cuando habla de nuevos paradigmas y viejas paradigmas, que hay un péndulo. Entonces el péndulo se nos va a un viejo paradigma y vuela hacia un nuevo paradigma. Es decir, cuando nosotros queremos poner un péndulo aquí, es decir, se nos va a la revolución, casi que la segunda o tercera revolución industrial, y está muy, muy lejano de pasarnos a la cuarta revolución, pero en la cual también hay algunos procesos en que nosotros estamos insertos. Pero veamos, evidentemente, esa es la realidad que tenemos. Entonces, esas son las actividades que se están impactando con mayor firmeza. Y aquí ya también vea que nos plantea un desafío importante. Ahora, ¿cuáles son las nuevas formas de trabajo? Y cómo estas nuevas formas de trabajo, ¿por qué se ven impactadas? Es decir, ¿por qué? ¿Cuáles son nosotros como trabajadores? Porque todos trabajamos. ¿Cómo nos están viendo impactados? Hay 4 grandes componentes que se están planteando. Uno es el cambio climático, la parte de la tecnología, la demografía y la organización y los métodos de trabajo. Entonces vamos a empezar con la primera. Ahora, si alguno tiene alguna duda o algún comentario, no hay problema, con todo gusto. Ustedes bien saben que esta es la intimidación más importante que está enfrentando la humanidad. No hay otra, no hay otra. Aquí hay un tema de sobrevivencia y tiene una condición número 1. Ha sido generado por nosotros mismos. El único que ha sido capaz de cambiar la variancia del clima es el ser humano, no hay otro. No hay otro, con los impactos que eso significa. Entonces, por eso se llama el antropoceno. Eso se llama la parte antropogénica, es decir, somos nosotros los culpables, no hay otro. Entonces, por lo tanto, tenemos un gran reto que enfrentar y desarrollar a las futuras generaciones. Eso ha sido fundamentalmente por el cambio en el uso del suelo. Es decir, se ha cambiado la forma. Esa es la sede de nosotros allá en Alajuela. Y en ese cambio el uso del suelo ustedes lo ven. Yo les digo a ustedes, ¿podemos contar los árboles que hay ahí? Yo creo que sí los podemos contar. Sí, ¿cómo va a fijarse el CO2? No se puede fijar en el asfalto, no se puede fijar en los techos, no se puede fijar en los purlin, en el hormigón armado. Y ahí vemos el cambio en el uso del suelo. Ahí vemos una universidad, vemos Molinos de Costa Rica, vemos el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, vemos el City Mall más grande de Centroamérica. Y ahí están los parques. Es decir, eso es el cambio en el uso del suelo. Pero el cambio en el uso del suelo no solo es urbano, ¿verdad? El crecimiento inmobiliario, sino que también es agrícola. Es agrícola. Entonces vemos, esto es el desastre más grande que ha habido este país, y todos somos culpables. Y los que hemos trabajado en evaluación de impacto ambiental probablemente más culpables. Pero ahí lo ven ustedes. Esta es una propiedad que yo he venido conservando, donde he venido haciendo un jardín botánico. Pero evidentemente vean ustedes, las situaciones que nosotros vamos desarrollando. Entonces este cambio en el uso del suelo pues está modificando las condiciones en que se desarrolla el trabajo. Con las temperaturas que hemos tenido, imagínense un peón agrícola sembrando 6.500 higos de piña por día, 6.500 por día. Multiplique eso en una semana, multiplíquelo en un mes, multiplíquelo en 5 años. Entonces vemos que las formas de trabajo por el cambio climático obviamente se van a impactar,
no solo en el aumento de la temperatura, lo que eso va a implicar también ciertos oficios que van a ser más impactados. Pero es claro que el cambio en el uso del suelo juega un papel clave. Entonces, evidentemente el clima o el sistema climático es un todo. Esto nos dice que tenemos una tierra que está viva, que se autoorganiza, que se autorregula. Nosotros tenemos una homeostasis interna que nos dice que la temperatura nuestra está a 36.5, que tenemos una frecuencia cardíaca. Imagínense que la Tierra ha aumentado 1 grado centígrado. Imagínense, nunca en los últimos 10.000 años había pasado. La temperatura de la Tierra siempre se ha mantenido constante en 15 grados centígrados. Pero ha sido esa variación del hombre que ha venido teniendo ese impacto. Entonces, es claro que aquí lo importante es ver cómo compartimos una casa en común, cómo hay una sinergia, cómo todo está unido, no está fraccionado. Lo que esté sucediendo en la Amazonía nos está impactando a nosotros. Y cuando tenemos a Donald Trump y a Bolsonaro, ustedes saben quién es, el presidente brasileño. Cuando lo tenemos ahí vendiendo los parques nacionales, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro? ¿Hacia dónde va este planeta? ¿Hacia dónde vamos nosotros? Entonces, no hay duda alguna que hay una interacción en la tierra como un todo. Y si alteramos el cambio del uso del suelo, como hemos visto, nos ha venido impactando muy significativamente. Entonces, ahí está, ok. Entonces, la molécula de CO2, entonces hablábamos de la era preindustrial. Es decir, cuando la famosa máquina de vapor, el ser humano toma esa decisión de utilizar los combustibles fósiles que están en el subsuelo, producto de otras extinciones, y empieza esa molécula de CO2. Vean, cuando estaba en la revolución industrial, hoy estamos en 405 partes por millón, como nunca ha estado. Conforme la molécula va creciendo, evidentemente esos gases de efecto invernadero que tienen que ver con que la tierra ni se congele ni se caliente, pues aumentan su temperatura, porque además es energía infrarroja que hace que eso también aumente esas condiciones de la temperatura. Entonces, es claro que aquí estamos teniendo un gran problema, y lo decíamos, durante los últimos 10.000 años, el clima había mantenido la temperatura alrededor de 15 grados centígrados. Y ahí es donde sabemos de que la energía del sol entra, una se absorbe, pero si tenemos los famosos glaciares que se nos están derritiendo también, como ustedes bien lo ven en National Geographic y lo vemos en los medios sociales, evidentemente hay un efecto albedo que tiene que ver con esa radiación que se devuelve, que tampoco la tenemos. Entonces, ese todo nos está impactando a nosotros. Y esos gases de efecto invernadero, sobre todo el CO2, tienen sus mayores problemas. Y aquí hay algunas gráficas que nos lo demuestran, ¿verdad? Cómo definitivamente las partes por millón han venido aumentando significativamente con el uso de combustibles fósiles. Pero ahí no es fácil. Si volvemos a la teoría del péndulo, el 82% de la energía que produce el planeta se utiliza con combustibles fósiles. Si bien estamos cada vez, hay grandes prospecciones, sobre todo de la industria automovilística, que ya se espera que en el 2025 o 2030 no se estén utilizando esos combustibles. Aquí en Costa Rica ustedes ven que cada vez más abren bombas gasolineras. Entonces ahí es donde decimos que ese péndulo, ¿verdad?, se nos va otra vez al viejo paradigma. Ese es un tema que hay que visualizar. Y ese es cómo ha aumentado la temperatura. Estos son gráficas de la NASA que nos dicen que efectivamente esto no es que se lo están sacando de la manga, que el panel intergubernamental de cambio climático ya desde la década de los 80 ha venido definiendo cómo definitivamente el clima ha venido variando y ha venido teniendo esos impactos significativos. Esta gráfica es muy importante porque si ustedes ven en esta gráfica nos dice cómo es que se ha venido impactando la aldea global, ¿verdad? No, por continentes estamos viendo sistemas físicos, ¿verdad? Glaciares, nieve, hielo, ríos, lagos, inundaciones, efectos de la erosión. Por cada continente vemos los sistemas biológicos, ecosistemas terrestres, incendios forestales, imagínense, ecosistemas marinos y todo lo que tiene que ver con sistemas humanos, producción de alimentos, métodos, salud. Vean ustedes todo. Entonces, esto tiene que ver con esas nuevas formas de trabajo. Es decir, esto tiene que ver, jóvenes, con la forma en que ustedes van a ir a administrar la gestión de una organización.
y cómo esto tiene que ponernos a pensar que efectivamente hay cambios específicos que nosotros tenemos que prever y de forma integral poderlos analizar. Y obviamente, ¿qué podemos hacer, verdad? Entonces, ¿qué hacemos ante eso? Hay dos opciones: descarbonizamos la energía, es decir, ¿cómo hacemos para sacar la molécula de CO2? Pero decíamos que el péndulo se nos va hacia los combustibles fósiles y no energías renovables. Y Costa Rica me parece que acaba de tomar una decisión muy importante. Era imposible que nosotros fuéramos carbono neutro en el 2021, ya eso se sabía. Recordemos que la matriz energética de nosotros, nos sentimos muy orgullosos porque la electricidad se produce con agua, pero la matriz energética nuestra nos dice que el 70% también es combustibles fósiles, ¿verdad? Entonces ahí también hay veces hay una trampa o un engaño. Y conforme, si bien el ICE ha hecho grandes esfuerzos, muchas de las plantas son térmicas, entonces necesitan también, si no hay agua, por los problemas del cambio climático, de usar otra vez combustibles fósiles. Entonces no es un tema tan sencillo. Y recordemos que los combustibles fósiles no solo tienen que ver con formas energéticas para mover el transporte, para mover las industrias, no, tiene que ver con la fabricación de plaguicidas, tiene que ver con la fabricación de productos farmacéuticos, tiene que ver con la ropa que ustedes andan. Entonces no es tan sencillo cuando hablamos de poder tomar esas decisiones a nivel global. Obviamente se requiere una gran voluntad para poderlo desarrollar. Y ahí hay otros dos grandes elementos que tienen que ver con las organizaciones, ¿verdad? El primero tiene que ver con cómo reducimos la vulnerabilidad y cómo esa vulnerabilidad puede afectar los sectores productivos. Imagínense ustedes qué están pasando todos los ganaderos en Guanacaste. ¿Qué están comiendo esas vacas? De tierra licuada, seguro. Hay que estar ahí para darse cuenta uno cuáles son esas situaciones. Entonces, efectivamente, esto está afectando una industria, está afectando todos los sistemas de producción. La infraestructura, ahora vamos a ver algunos ejemplos, cómo también se ve amenazada y se ve vulnerable, sobre todo cuando nosotros hemos carecido de una planificación urbana que nos permita poder haber desarrollado medidas de mitigación y de contingencia que nos permitan enfrentar las sobrepoblaciones que tenemos cuando un país de 52.000 kilómetros cuadrados que tiene, cada cantón tiene un plan regulador, ¿cómo puede ser posible? Y algunos no lo tienen, solo 18, es decir, eso nos plantea una burocracia terrible y eso genera nuevas formas de corrupción, con todo respeto. Había algún político que decía que cada vez que hay permiso hay chorizo. Lastimosamente se generan a veces cosas de esa naturaleza. Y luego conservar, restaurar y manejar sustentablemente. Ese otro para nosotros es fundamental, sobre todo para la industria de servicios y la industria turística, porque este tiene que ver precisamente con la restauración y conservación de ecosistemas, que eso genera cadenas productivas muy significativas. Es decir, cuando vemos todo el turismo rural y todo lo que se ejerce por ahí, anda por eso. Entonces, es claro que la vulnerabilidad que nosotros tenemos de estos sistemas puede verse afectada por diferentes componentes, como puede ser la exposición, la sensibilidad y la adaptabilidad que nosotros podamos desarrollar en nuestras organizaciones, en nuestra comunidad, con alguna serie de limitaciones. Y ahí tenemos, ¿verdad?, los efectos que hemos venido, y eso afecta a los sistemas de producción, eso afecta a las comunidades, y eso tiene un impacto muy significativo en las organizaciones. Ahí vemos esta foto, esa es la carretera, ¿verdad?, la famosa Alajuela San José. De ahí lo único que ha cambiado es que aquí está el centro de convenciones y que por aquí hay como un tanque azul, pintado de azul. Pero después de eso, vemos que ahí sí se le amplió un poquito aquí y un poquito allí. Sabemos que ese es un tema terrible. Nosotros no tenemos sistemas alternativos colectivos y por lo tanto seguiremos viviendo este eterno calvario de durar 2 horas de Alajuela a San José en 16 kilómetros. Es decir, en 2 horas nosotros probablemente estuviéramos ya en México tomándonos un tequilita o una margarita. Es decir, no puede ser posible, ¿verdad?, que un país tan pequeño pueda estar haciendo un uso excesivo de recursos que lo único que nos hacen es contaminar más, generar pérdidas a toda la comunidad. Y ahí estamos viendo algunos efectos de inundaciones también que se generan por zonas urbanas, precisamente cuando hablábamos de que no tenemos las capacidades ni fueron diseñadas para poder
tener estas condiciones. Ahí hay otros efectos que vemos también. Y el otro sería la parte de los... Entonces ven cómo el cambio climático es sin duda alguna muy significativo para las nuevas formas de trabajo, las nuevas formas de organización, cómo tiene un impacto en las organizaciones. El otro tema tiene que ver con los avances tecnológicos, y en estos avances tecnológicos también tiene que ver mucho con la nanotecnología. En nuestro país desarrollamos hay bastantes industrias que se dedican a la agrobiotecnología. Por ejemplo, mucho del banano que se siembra en Ecuador sale de industrias de esta naturaleza, en vasitos de esos de Herbert, y aquí se desarrollan muchos procesos ligados a estas nuevas formas de trabajo que también se desarrollan en flores, en helechos, en mucho tipo de servicios. Y obviamente tenemos algunos riesgos emergentes con estas formas asociados a la biotecnología. Esta es una industria que está por el aeropuerto, ahí en Alajuela, se llama agribiotecnología, que se desarrolla ese tipo de servicios. Y aquí tenemos otra también, esta es más de componentes electrónicos. Hay diferentes formas también de trabajo que no solo tienen que ver, como decíamos antes, ¿verdad? Un sembrador de piña, imagínense ustedes la exposición a la temperatura, decíamos siembra 6.500 hijos por día, los problemas ergonómicos, los problemas de posiciones, los problemas osteomiosticulares, aquellos se ven expuestos. Ellos les llaman que son hombres quemados a los 5 o 6 años. Entonces, imagínense ustedes, se les paga por hijo de piña sembrado. Entonces, obviamente, pues, están jóvenes, explotan sus condiciones físicas, pero es un problema de tiempo, ¿verdad? Como hablábamos, de poder ejercer ese tipo de aspectos. El otro tipo tiene que ver, como hablábamos, de los trastornos osteomiosticulares y los problemas de los factores psicosociales, que ese es un tema también que actualmente está muy ligado, y sobre todo a los problemas de empleo, a los problemas de vulnerabilidad en que nos encontramos en algunos tipos de trabajo. Los factores psicosociales es un tema que está tomando mayor importancia, pero que ha sido muy dejado de lado históricamente. Cuando me tocaba dar consultorías y hacíamos lo que se llama un famoso mapeo de riesgos, que era identificar precisamente cuáles eran los riesgos físicos, hablando de ruido, vibraciones o temperaturas a que se exponen los trabajadores, o riesgos de naturaleza, iluminación, o hablábamos de factores de seguridad industrial básicos, maquinaria, equipos, pasillos. Algunos empresarios decían: no me metan factores psicosociales. Recordemos que eso está relacionado al estrés, está relacionado a factores de acoso sexual o acoso laboral, o está relacionado con drogas en el trabajo. Es decir, son a veces temas complejos que las organizaciones no asumen tal vez, o no los plantean. El otro, bueno, hablábamos de los riesgos químicos por intoxicaciones, en el caso de los plaguicidas. Esta fue una intoxicación que me tocó ver en el lado del Río Cuarto, de prácticas muy artesanales. Por un lado venían aplicando y otros venían deshierbando, y evidentemente no se necesita ser mago para saber que ante una exposición de esa naturaleza pues se van a intoxicar. Ese día había una intoxicación como de 10 funcionarios. Y aquí vemos otros trabajos a través que se desarrollan también en este foro. Aquí tenemos otros tipos de productos químicos también. En la industria electrónica se utiliza mucho los productos químicos, y que son un efecto importante. Revolución 4.0, el futuro está presente. Decíamos nosotros, aquí hay dos temas. Por un lado se plantea que efectivamente el desempleo va a ser muy significativo con relación a la automatización de procesos. Eso ha sido una de las cosas, digamos, más significativas que se plantean. Y también decíamos otro tipo de factores. Aquí tenemos ejemplos que también se nos desarrollan, como los trabajadores emigrantes. Esa es una realidad que tenemos. Bien sabemos la situación que se vive, por ejemplo, en la zona norte. Me tocó trabajar en muchas piñeras, y la relación
digamos, conforme se alejan de la frontera, es 60-40, es decir, 60% son costarricenses, 40% nicaragüenses, pero conforme se va acercando más a la zona norte, en los Chiles me acuerdo que había algunos están en una relación 95% nicaragüenses, 5% costarricenses, pero con un impacto muy significativo. Muchos son indocumentados y como son indocumentados no tienen acceso a la seguridad social. Y ahí hay un tema terrible que tiene que ver con riesgos del trabajo. Hay algunas normas internacionales como Global Gap, que es buenas prácticas agrícolas, que exige que pues, los trabajadores tienen que estar en planilla, que tienen que estar con pólizas de riesgos del trabajo, pero vea que no son temas sencillos. El problema de los trabajadores migrantes es un problema que estamos viviendo. Ustedes saben todo lo que está pasando con relación a Honduras, con relación a México, con relación a Estados Unidos. Nuestro país ha estado en estos momentos con el conflicto que actualmente sucede en Nicaragua, viéndose mucho impactado, evidentemente, por puestos de trabajo que también son necesarios. El otro tiene que ver con la economía informal. Ya vimos en las estadísticas que la economía informal nuestra casi anda en 900,000. Esta economía informal efectivamente no está siendo diagnosticada, no sabemos cuál es la realidad en materia de riesgos del trabajo, en materia de salud, de seguridad social, y lógicamente pues aquí hay un impacto muy significativo. Luego tenemos los trabajadores de edad, es decir, ayer escuchaba a un experto en pensiones que decía que antes existían 32 trabajadores por cada jubilado. Hoy esa cifra se viene rebajando casi a 6, lo que significa que eventualmente recuerden que nuestra pirámide se ha invertido. Es decir, nosotros tenemos una población que cada vez envejece más y cada vez tenemos menos hijos. Entonces aquí hay una preocupación enorme también que está asociado precisamente cómo vamos a sostener estos regímenes y cómo también esa población se va viendo más impactada por nuevas formas de trabajo, por nuevos métodos de trabajo, y también muchos no acceden a estas tecnologías que casi que los sepulta a tener empleos muy precarios. Aquí tenemos un problema muy serio. Y luego los trabajadores más jóvenes, este es otro tema que a veces está asociado precisamente a que son más susceptibles o más vulnerables de exponerse a accidentes o enfermedades, muchas veces por las formas energéticas naturales con que se pueden asumir estos factores de riesgo. El otro son las consideraciones de género. Esto también tiene una alta implicación. Esa foto la había tomado en una industria en Pital, que precisamente empacaba yuca, y vemos que las condiciones también sociales, los métodos de trabajo son cada vez más significativos dentro de estos grupos. Y hablábamos específicamente, estos son algunos elementos importantes que ya considerábamos. Las estimaciones mundiales de enfermedades y accidentes relacionados con el trabajo siguen suscitando una gran preocupación. Ya como decir el informe general de la OIT para estos elementos. En los países desarrollados, otros trastornos como el cáncer, los trastornos del sistema osteomuscular y las enfermedades cardiovasculares, así como el estrés, son preocupaciones cada vez mayores. Cuando vimos aquella lámina, vimos precisamente que en Costa Rica la primera causa de muerte son problemas cardiovasculares, el segundo problema es problemas del cáncer, y el tercer lugar son accidentes o muertes violentas. Luego tenemos este tema, ya lo hemos tocado, la notificación, ya ustedes lo vieron, aquí hay un tema fundamental para el país. No hay una notificación, hay más de 900,000 personas que no sabemos qué están sucediendo, y esto sigue impactando las posibilidades de tener diagnósticos más oportunos. Este es otro tema. Y obviamente eso tiene que ver con el registro y la notificación, evidentemente que vimos que ahí hay una gran debilidad. ¿Cuáles son las nuevas formas de trabajo? Entonces hablamos nosotros de ciudades inteligentes, hablamos de sociedades inteligentes. Este es el tema, por lo menos se conoce en Grecia, en la Municipalidad de Grecia ha venido trabajando un esfuerzo para poder desarrollar este tipo de ciudades, pero vemos que efectivamente la realidad a nosotros nos lleva
más a un tipo de ocupación, pero que hacia eso debemos de ir. Entonces se habla de producción inteligente, de sociedades inteligentes, de energía, de movilidad y de algunos servicios para la salud que también vienen en esta tendencia. Hay algunas condiciones que también van a mejorar, por ejemplo, la posibilidad que nosotros podamos tener diagnósticos en el momento o podamos tener acciones que nos permitan ser más ágiles para la toma de decisiones en materia de salud ocupacional. Ahí hay un ejemplo de lo que podría ser un equipo de protección personal que nos podría dar una serie de elementos más prácticos para monitoreo, para control, para tomar medidas específicas en la toma de decisiones. ¿Cuáles serían los retos de la salud ocupacional ante las nuevas formas de trabajo? Aquí es importante, recuerden que Deming, cuando empezó con los procesos de calidad, empezó a desarrollarse nuevos sistemas y la producción a nivel global ha seguido ciertas condiciones completamente diferentes. ¿Por qué planteamos esto? Porque efectivamente lo que ha sucedido es que las organizaciones han venido trabajando con diferentes normas. La norma ISO 9000 que salió en el 87, que empezó a estandarizar procesos, que tenía que ver más con servicio al cliente. La norma ISO 14001, que era ya un compromiso con el ambiente, sale 10 años después, en el 97, y luego tenemos la norma riesgos del trabajo, empezó con las OSAS 18000, que empezaron en el 2000, y que ahora se transformaron en las ISO 45001. A mí me tocó trabajar con el Instituto Nacional de Seguros en el año 2005 años como auditor interno en esa norma, y luego tenemos la de responsabilidad social, que es la 26000. Ahí podemos poner muchas normas que hay, pero con esto quiero decirles que efectivamente las organizaciones han venido desarrollando sistemas de acreditación de la calidad, haciendo unos alineamientos de la cultura organizacional a través de estos sistemas de gestión. Así es que es claro que las organizaciones tienen que dar este salto. Es decir, no hay duda alguna que este es un salto que la dinámica global nos conduce a llevar las formas de producción de acuerdo a esta perspectiva. La 14000-45001 se definió hace un año, creo que fue que se publicó, pero que venía a recoger eso, y como un gran avance ellos planteaban la participación de los trabajadores en la intervención de los factores de los riesgos del trabajo, tema que ya Costa Rica había resuelto en el decreto de comisiones de salud que salió publicado en 1988 y que obliga a que todas las empresas donde hayan más de 10 trabajadores tiene que haber una comisión de salud ocupacional. Eso para mí es un gran aporte y un gran logro de los costarricenses, porque obliga, tiene que redactarse un acta, tiene que haber un proceso democrático en los centros de trabajo para nombrar la comisión de salud ocupacional. 10 años después se crea una norma que tiene que ver con la creación de departamentos de salud ocupacional y define un perfil de responsabilidades en el año 1998. Y hoy tenemos un nuevo decreto que integra las comisiones de salud ocupacional y los departamentos. De tal manera que eso, para los fines organizacionales, son dos temas fundamentales que hace también que en el caso nuestro, los profesionales nuestros, se incorporen y tengamos una inserción laboral del 100%, porque hay aspectos normativos que organizaciones no pueden desligar, aunado a que recuerden que precisamente estamos en un sistema de calidad integrado que incorpore estas variables. Y aquí sería importante un poco tratar de desmistificar qué ha venido pasando históricamente con el concepto del riesgo, ¿verdad? Recuerden que el riesgo es la probabilidad de poder obtener, de que yo pueda obtener un accidente, una enfermedad del trabajo, recordando que no tenemos, que hay una deficiencia en el registro y en la notificación de las enfermedades laborales en nuestro país, como ya lo vimos. Pero lo que ha sucedido históricamente es que el concepto de riesgo nosotros lo hemos trasladado. Es decir, yo contrato un especialista en salud ocupacional, ok, para que genere un sistema de gestión, pero efectivamente él no es el responsable de que yo tenga que asumir la prevención. La prevención, como muy bien lo decían los italianos en la década de los años
70 que han generado un movimiento muy importante. De ahí fue donde salieron los mapeos de riesgo. Ellos decían, la salud del trabajador debe de cuidarla el mismo trabajador. Es que no hay duda, ese es un principio universal, tiene que ver con el cuidado también. Es decir, yo no puedo delegar la salud en nadie, ustedes no pueden delegar su salud en nadie. Es decir, la única forma que yo pueda tomar una decisión es a través de que yo tenga una conciencia plena que me permita generar acciones de prevención. Entonces, vean ustedes en la gráfica que hay un poder, ¿verdad? Se ha trasladado a médicos, ingenieros, administradores o psicólogos. Este es un tema que históricamente tenemos que desmistificar, sobre todo porque sabemos que hay un fraccionamiento del ser humano y tenemos más bien un enfoque sistémico. A través de la ecología de los saberes, que es la ecología de la cotidianidad, nosotros tenemos que impulsar. Yo siempre pongo ejemplo que estaba aquí en el año, hace como unos 10 años o 12 años, estuve dando en la facultad, en la Escuela de Ingeniería Química, un curso sobre mapeos de riesgos para ingenieros de último nivel. Y estábamos desarrollando el mismo proceso en una industria, en una agropecuaria, en una productora de piña, y usábamos la misma metodología. El mapeo de riesgo lo estaban haciendo los ingenieros y el mapeo de riesgo lo estaban haciendo los trabajadores. Evidentemente yo lo que hacía era utilizar un método para poder lograr el fin. ¿Cuál creen ustedes que se obtuvo un mejor mapeo de riesgos? ¿En los trabajadores que ellos mismos lo desarrollaron y que algunos no sabían leer y escribir? ¿O entre profesionales que tenían que ir a investigar un ambiente de trabajo? Sin duda alguna, los mejores resultados los obtuvimos quienes viven cotidianamente en esa convivencia, quienes saben dónde les chima el zapato. Entonces uno no puede sustituir ese conocimiento no se puede, y uno a veces juegue vivo, el ingeniero llegó que el que tiene todo el poder del conocimiento. ¿Y cuál poder? Usted va a ir a aprender ahí, porque usted aprende en la cotidianidad, y ese es un tema fundamental. ¿Por qué hablamos que tenemos que desmistificar este concepto? Vamos a poner dos ejemplos sencillos. Los accidentes de moto, eso es una epidemia en Costa Rica. Una epidemia, es decir, eso yo no sé cómo no tomamos conciencia de lo que está viviendo este país. Y ustedes saben cuáles son las condiciones. Chocan dos motos que venían sin luz, chocan porque andan hasta el rabo, chocan por altas velocidades, chocan, no andan casco, andan 3 en la moto, llevan un niño. Entonces decimos, la ignorancia es tan grande que yo no sé lo que me puede suceder. ¿Cómo no voy a saber? ¿Cómo un país con los problemas económicos que tiene no toma decisiones? Imagínense, esos son los que se mueren, y los que no se mueren, que son la mayoría, ¿cuánto cuestan rehabilitándose? ¿Cuáles son los costos directos e indirectos? Pero vayámonos a cuestiones más artesanales. Veamos el otro ejemplo. Verano, toreado, verano de invierno. Eso es peor que en la época de Bernardino Ramazzini. Entonces resulta ser que el riesgo lo disfrutamos. Si no mataron a nadie, no fue buena la corrida. Si no pasaron en cámara lenta 3 veces, donde venía para arriba, para abajo, y el toro le volvió a dar, no fue buena la corrida. Entonces me parece que aquí hay un problema cultural terrible. O yo no sé cómo llamarle a eso, si es una neuropatía o cómo se le llamará a esa cuestión psicológicamente hablando. Pero eso también se refleja en una cultura que no hemos podido construir. Yo no puedo seguir delegando esa cultura. Yo no la puedo seguir delegando. Yo no puedo seguir contratando un ingeniero en salud ocupacional para que todo el día ande viendo a ver si en la construcción están con la línea de vida o no están con la línea de vida. Tiene que haber una transformación cultural que nos permita poder tener una mayor visualización. Y eso es lo que en teoría se esperaría con estos sistemas, ¿verdad? Se esperaría que estos sistemas, entonces dicen ellos que la 14.040 empodera más al trabajador. Eso no es un tema de empoderamiento. Entonces yo quería poner estos dos ejemplos porque efectivamente ese riesgo, ese concepto tenemos que desmistificarlo. Y dentro de las organizaciones tenemos que empezar a hacer gestiones que apropien una cultura diferente que nos permita poder visualizar diferentes formas de pensamiento que puedan
adoptarnos una posición hasta más ética y más decente sobre este tipo de situaciones. Entonces, efectivamente, ¿qué es, digamos, un poco para ir terminando la conferencia? Es preciso que los expertos académicos e investigadores adopten un enfoque integral, lo que hablábamos un poco del enfoque sistémico, así como las organizaciones de empleadores y de trabajadores, para hacer frente a los desafíos que plantean los riesgos emergentes y desarrollar nuevos modelos de prevención. Decíamos que aquí en Costa Rica, en estos momentos, el Consejo de Salud Ocupacional y con otras, junto con la Universidad Nacional, también ha venido desarrollando diferentes estudios. Por ejemplo, enfermedad renal crónica no tradicional. No sé si han escuchado ustedes los grandes problemas en Guanacaste, de la zafra y otros trabajadores. Se ha venido haciendo factores psicosociales, están por desarrollar un nuevo proyecto, y estrés térmico por calor. Entonces aquí nosotros las universidades tenemos un gran reto. Ya vimos que se están generando los primeros proyectos de investigación que vengan a darnos a nosotros herramientas para tomar decisiones, para desarrollar una política nacional. Pero nosotros no podemos seguir haciéndonos de la vista gorda de los problemas que están sucediendo. El otro, hablábamos de esa cultura nacional de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo. Hay que generar una cultura nacional. Implica el respeto al derecho a gozar de un medio ambiente de trabajo seguro, saludable. Y luego, cuando hablábamos antes de la participación, hablábamos del reglamento de comisiones, oficinas o departamentos, que es ese decreto. Es decir, ese decreto en teoría motiva a que los trabajadores y las organizaciones, la unión de los empleadores, los trabajadores, efectivamente desarrollen comunidades de pensamientos sistémicos que puedan prevenir e motivar la integración de los riesgos del trabajo. Pero sí tenemos condiciones para hacerlo, ¿verdad? Y muchas organizaciones lo hacen, pero sin duda alguna es fundamental este tema. Y luego la identificación de los riesgos, y decíamos las políticas deben promover estrategias de gestión de riesgos, incluida la investigación, que incorpore métodos orientados al futuro con objeto de evaluar y comprender los efectos del cambio. Es decir, estos son grandes procesos que debemos de desarrollar, y instrumentos no tradicionales de prevención y control, como vimos, ante nuevas formas que nos permitan poder tener una visión más certera de este tipo de acciones. Nosotros hemos venido utilizando este modelo. El modelo que nosotros hemos venido planteando un poco es este. Está el ecocampus, o lo que nosotros podríamos llamarle una comunidad. En esa comunidad, obviamente, lo primero que uno hace, de acuerdo a los sistemas de calidad, es definir una política. Evidentemente, la política lleva implícito un compromiso. Y cuando les conté que yo fui auditor del INS durante 5 años, en las empresas que me tocó auditar, el común denominador es que nunca existió compromiso de la alta gerencia. Significa que el producto final no funcionó. Eso era un proyecto gratis. A nosotros nos pagaban como auditores y a los empleadores se les daba de gratis el producto. Pero en una investigación que yo al final hice en 50 de estas grandes empresas, nunca yo estuve con el gerente. Se delegaba esa responsabilidad. Eso no se puede hacer. Si no hay compromiso, si no hay política, apague y vámonos. Ningún proyecto va a pegar. Y usted en las grandes corporaciones, ¿quién es el que ve liderando el proyecto? El gerente. Yo se lo digo porque lo que yo he podido lograr en la sede de Alajuela es porque evidentemente yo soy el decano y puedo tener esa posibilidad de meterme adentro y hacer las cosas, porque si ya yo no puede ser casa de herrero, cuchillo y palo. Pero efectivamente aquí es donde empieza el gran reto de ustedes, ¿verdad? ¿Cómo se asume un verdadero compromiso? Si no hay compromiso no podemos hacer nada. Cuando hay compromiso todo se logra en la vida. Cuando ustedes están enamorados o enamoradas, ¿qué sucede? Solo mariposas en el estómago felices. Todo lo de uno bellísimo. Le pueden estar dando vuelta ya a la par que uno dice que no era. Hay que estar es decir, uno tiene que enamorarse. Si no hay enamoramiento y no hay pasión, no hay nada que hacer. Bien dice el neurocientífico chileno Maturana que uno aprende en el amor y en la comunicación. Ese es un tema fundamental. Si no hay pasión, si yo no le traslado a ustedes pasión, si no genero una sinergia en el curso, no se va a lograr nada. Ese es un tema fundamental.
el otro tiene que ver con la comunidad sostenible. La comunidad sostenible, ahí aplicaríamos los indicadores de gestión de las normas que ya nos dicen cómo hacerlo, sea ISO 14001, sea OSA 18000, sea carbono neutro, es decir, me tira un checklist, por decir, de indicadores que yo debo de contabilizar y desarrollar para poder decir si disminuyo o no disminuyo la gestión y cuáles son los indicadores o el mapeo de riesgos o el plan de gestión ambiental. Hasta ahí tenemos indicadores cuantitativos, pero si yo no logro transformar esto en un valor, no va a pasar nada. ¿Cuántos de aquí fuman? Levanten la mano. No hay ninguno. Si esta pregunta la hubiéramos hecho hace 30 años, aquí estuviera el profesor fumando y compartiendo la chinga. Así lo hacíamos en las aulas de la universidad. ¿Y por qué la gente dejó de fumar? Sí, porque probablemente vio al tío morirse de cáncer, o porque la boca le olía tan feo que ya el otro no lo soportaba, o porque tras de eso fumaba y te dejaba a los hijos asmáticos y a la esposa también que nunca habían fumado. Pero además hubo una decisión y un compromiso con la legislación, un compromiso con una serie de elementos que condujeron a que hoy, cuando uno hace esta pregunta, que siempre la hago, no levantan la mano. ¿Hay una transformación o no? El otro ejemplo, con los sismos. ¿Nos sentimos seguros en este país cuando tiembla? Muy seguros. Desde la creación del código sísmico, ¿qué pasa? Es más, pongamos el ejemplo de Haití. ¿Cuántos se murieron en Haití? 265,000 por ahí. 1.300.000 de damnificados. ¿Cuántos se murieron en Tokio con un terremoto 9.2? Es más, ¿cuántos se han muerto en Costa Rica? ¿Y por qué sucede eso? ¿Por obra y gracia del Espíritu Santo? No. No, queremos muchísimo a la Virgen, a la Virgencita, pero ella, ayúdenos y yo te ayudaré. Es decir, porque hay un reglamento sísmico, porque hay una ética en la construcción, porque hemos venido trabajando muchísimo desde hace rato en organizar simulacros, en sensibilizar a la gente. Bueno, yo me pasé hace un año, es más, cuando empezó la inauguración en 1990 de la cuestión de los desastres, me acuerdo que yo trabajaba en el Banco Popular en Salud Ocupacional y paramos todo San José y organizamos un simulacro para que la gente supiera qué hacer en caso de un terremoto. Y vea qué interesante, no habíamos podido hacer lo mismo en San Pedro cuando el Banco Popular tenía un edificio en San Pedro y se vino el terremoto de Limón. En el edificio metropolitano, que habían 1,000 personas, incluido el Ministerio de Cultura, que era inquilino en aquel momento, no pasó nada. Pero lo habíamos intervenido, habíamos hecho simulacros, les decíamos, yo le decía, póngase primero la cédula en la boca, porque cuando vengan los perros belgas sepan uno por lo menos quién era, pero no se muevan del lugar donde están, porque ¿cómo va a correr uno en un edificio de 7 pisos? Es decir, no va a llegar nunca y se va a morir porque se cayó o se fracturó. Y en San Pedro no habíamos podido hacer nada. En San Pedro, como 12 incapacitados, uno le metió el lápiz al otro donde se brincaban, porque no se había generado una cultura. Eso fue en el 90, pero en el 2008 me pasó lo mismo aquí en Copeande. Copeande teníamos un sistema muy articulado, pero no habíamos podido ir a las sedes. Se vienen los terremotos de Cinchona y aquí no pasó nada, pero en las sedes que no podíamos ir, vimos videos donde la persona se brincaba y le pasaba por encima al cliente, y el que estaba a la par hizo lo mismo, ¿va? Entonces efectivamente sí funciona poder transformar esos valores en acción. Es decir, que yo pueda apropiarme de eso, porque yo puedo certificar mi ISO 14000, todo lo que ustedes quieran. A mí me daba congoja cuando yo andaba en esas cosas, porque entonces usted cogía a toda la gente de la organización y le decía a los conserjes, apréntase la memoria, apréntase la memoria. Entonces todo el mundo pasaba repitiendo como una hora, la política es esto y esto. Entonces ya llegué al auditor para que todo el mundo lo supiera y el otro día se le iba a olvidar. Eso no funciona así. Sí, tiene que haber un compromiso, tiene que haber una identidad para que nosotros podamos realmente tener un impacto en la organización. Y ya para cerrar, empecé con Bernardino Ramazzini y voy a terminar con Bernardino Ramazzini, que esta frase es maravillosa y dice: hay seres humanos que contraen las enfermedades más graves
allí donde esperan obtener sostén de su vida y de su familia, y que mueren maldiciendo su ingrata profesión. No puede ser posible que el lugar donde yo voy a ganarme el sustento de mi vida, cuando voy a ser feliz, es el lugar que me termina matando. Es decir, eso no puede ser posible. Yo ya no puedo entrar a una oficina porque no soporto al jefe que ya me hizo mala cara, entonces ya se me infló el estómago, o el otro. Así no se puede vivir. Claro, esa es la parte utópica, sabemos que los seres humanos somos muy complejos, pero con esto estaría terminando la presentación. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Muy buenas noches. Mi pregunta va enfocada con dos cosas que usted dijo. Al principio dijo que no se está visualizando las enfermedades a largo plazo. Y bueno, ya algo más con respecto a los accidentes, dijo que se necesitaba mejorar el sistema de notificación. En una parte de la presentación decía la cantidad de accidentes que habían, y los principales que pude ver eran las personas que trabajaban en agricultura. Desde su punto de vista, ya más personal, ese tipo de avance, bueno, ese avance negativo siento yo, ¿verdad? En ese sentido, no se ha dado por un tema de intereses empresariales o por falta de interés político. ¿Cuál perspectiva o qué visión tiene usted sobre esta problemática? Bueno, muy interesante. Me parece que hay dos visiones. Por eso vean que yo planteaba un poco cuando dice el enfoque de la calidad del ISO 9000 y 14000, un poco porque recordemos que ese es el enfoque empresarial moderno. De tal manera que las organizaciones, sobre todo las grandes corporaciones, están montados en ese proceso. Cuando usted trabaja en una gran transnacional, todos los paquetes en esta materia están definidos. Son grandes procedimientos, ahí todo está armado. Cuando nos volvemos muchas veces a otro tipo de organizaciones, no hay tanta credibilidad en el proyecto, pero digamos hay dos problemas. Uno, sin duda alguna hay un problema del Estado. El Estado cada vez está más desmantelado. Entonces el Estado no tiene inspectores, no tiene técnicos, no tiene quien vaya a auditorar. Por ejemplo, cuando todas las empresas debieran de contar con comisiones de salud ocupacional y estar inscritas, y con departamentos donde hay más de 50 trabajadores. Uno ve las listas y la gente lo hace por un compromiso, pero no porque haya muchas veces una gran identidad. Entonces, eso mismo pasa en el tema ambiental. Setena, por ejemplo. Yo fui auditor regente ambiental y nunca llegó Setena a darle seguimiento a ningún proyecto, nunca en las que estuve, jamás. Entonces hay un problema del Estado de cómo pueda fiscalizar que esa gestión efectivamente se desarrolle. Y cada vez el Estado ha venido siendo más deficiente y ha trasladado eso más a, diría yo, que a profesionales liberales o organizaciones que ejecutan eso. Pero el Estado por sí solo, es más, los temas de salud ocupacional tenemos con el anterior gobierno y que han dado una revolución. Pero para que ustedes tengan una idea, antes del 2013, el Instituto Nacional de Seguros no suministraba las estadísticas. Pasamos casi 6 años sin saber qué pasaba, porque con el Tratado de Libre Comercio se llegó a una negociación que entre las aseguradoras no podían exponerse. De tal manera que eso ocasionó que esos subregistros ni tan siquiera los conocíamos. De una situación más grave. Hasta ahora están volviendo a salir. Cuando yo hablo de esos 127,000 accidentes, y yo de toda mi vida me he pasado en esto. Yo creo que yo le pongo una conferencia hace 10 años y eran la estaba viendo del 2008, 117,000. Ahí es como un número mágico, de ahí no pasan. Pero efectivamente me parece que hay dos temas. Hay un tema del Estado que ha venido delegando eso. Digo yo, delegando a lo que fuera el concepto de calidad de las grandes corporaciones, pero que eso no sucede en la cotidianidad de las empresas. Y por lo tanto, al no tener un recurso que esté fiscalizando, inspectores, nosotros acabamos de firmar un convenio con el Ministerio de Trabajo de Estados Unidos
que precisamente pretende que a los inspectores del Ministerio de Trabajo de Costa Rica se le den herramientas para que puedan mejorar el seguimiento de las denuncias, porque ellos pierden casi todas las denuncias porque no tienen, puedo decir, herramientas para poder enfrentarlas. Entonces aquí hay un tema terrible, por un lado, y por otro lado, es decir, a mí, y lo digo siempre, a mí me da vergüenza como profesional en este campo que nosotros no conozcamos de qué se están muriendo los trabajadores, ¿verdad?, en materia de enfermedades laborales. Es decir, eso es una deuda histórica que arrastramos. Ya hay, nosotros le hicimos una propuesta al Ministerio de Trabajo para que la OIT tiene una lista ya definida de enfermedades que el país puede homologar y decir, aquí entra en esta lista de trabajo. Pero imagínense ustedes también los sectores empresariales que ha venido pasando. Ahora, ¿qué es también lo que sucede? Los riesgos del trabajo, históricamente, han estado casi que subsidiados. Entonces, ¿qué pasaba antes? Por ejemplo, en 1930, cuando se aprueba la ley, en 1928, el Banco de Seguros, hoy lo que es el Instituto de Seguros, empezaron las primeras indemnizaciones y a los trabajadores se les pagaba la indemnización total. Qué sé yo, pasó de 1 millón en 1930, 1934 a 5 millones. Pero al trabajador se le pagaba todo. Pero recuerden que hay una acción reparadora, una acción de la rehabilitación y la indemnización, no hay una acción de la prevención. Ese es el tema de fondo. Entonces, históricamente y culturalmente, el riesgo ha sido un riesgo reparador, con una entidad aseguradora que me resuelve a través de una póliza el problema. Entonces, ustedes ven que el INSS cada vez crece más en hospitales del trauma, pero no crece en gestiones de prevención. Ahí, por eso yo hablaba de la desmistificación del riesgo. Y ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo cultural para contarles por dónde iba. Resulta ser que los trabajadores se dieron cuenta que si los indemnizaban, les pagaban la jornada completa. Entonces, ¿qué se dieron cuenta? Que nosotros somos vivísimos los ticos, ¿verdad?, como cualquier ser humano. De que si usted estaba indemnizado, accidentado, le llegaba el salario completo. Entonces era un business estar accidentado, porque me pagaban el salario completo. Cuando se estaban las bananeras en lo mejor, los trabajadores se cortaban este dedo, se volaban un machetazo, había una piola que ellos bajaban en los racimos y se dieron cuenta que les daban como 7,000 colones en aquel momento. Entonces dijeron, aquí nos podemos ganar los 7,000 pesos. Se volaban, se tomaban un poco de chirrite, porque yo documenté eso, se metían un machetazo al uno al otro, venían a San José y se compraban una moto Honda y se devolvían. Entonces dice que una vez le dijo el médico, muy Honda, le dice, no, va a ser Suzuki, ¿verdad?, en las chiles que sacaban, ¿verdad? Pero efectivamente, cuando cuento esto es que tenemos una historia que nos ha venido forjando en una cultura curativa, indemnizativa y rehabilitatoria, que es lo que hace el INSS. Cuando usted sigue viendo las corridas de toros, independientemente del folclore, dice, ¿cómo un país va a permitir una cosa de esas? Con todo respeto. ¿Cómo la van a filmar? ¿Cómo un canal va a ganar rating por ver cómo los seres humanos se matan y se exponen? ¿Quién paga ese daño? Otra vez todos los costarricenses. No lo paga Canal 7. Lo paga usted en la Seguridad Social. ¿Dónde van a parar esa gente? La póliza es por 1 millón probablemente. ¿Dónde termina? En el Seguro Social. Sí, eso es una forma eminentemente, a mí me parece, primitiva. ¿Cómo se le va a meter usted un toro que pesa como 700 kilos de frente, sin ninguna protección? Es decir, ese es un tema que nosotros, por eso tal vez a la hora me comprendan un poco más cuando yo hablaba de la desmistificación del riesgo y de poder tener una visión diferente. El Estado históricamente ha asumido eso a través de las pólizas. Si bien han existido cargos para las pólizas, sigue siendo una bonificación histórica que nosotros seguimos subsidiando a través de un tema que fortalece la construcción de edificios para la curación, para la rehabilitación, pero no para la prevención. El mejor ejemplo son las motos, y perdónenme que sea tan obsesivo, pero ¿cómo no vamos a tener conciencia de lo que está pasando en este país con los accidentes de las motos? ¿A quién se le carga todo ese costo? ¿A nosotros? ¿A nosotros? No sé si le contesto, le hice demasiado enredo.
¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, buenas noches. Mi nombre es Jessica Fernández. Es con respecto a lo que parte de lo que le contestó al compañero. Usted comentaba que es obligación del patrono y que inclusive en cada lugar debería de haber una comisión y que muchas veces no se hace por la obligación, sino como por un compromiso. Entonces, bueno, no conozco mucho del tema. ¿Existe algún marco legal que soporte esta parte dentro de las empresas? Y ¿hay alguna sanción o simplemente se ha permitido, digamos, que se implemente por pura responsabilidad social? Sí, efectivamente sí hay un marco legal. Les decía yo a ustedes que la ley 6727, que es la ley de riesgos del trabajo, que se aprueba en el año 1982, precisamente yo escribía antes unos artículos donde decía que la ley casi que fue creada para aumentar, porque la ley lo que hace es el seguro obligatorio y riesgos del trabajo. Entonces en aquel momento todos tenían que estar con un seguro obligatorio, pero pese a eso usted vio que tenemos una población informal que llega a 900,000 trabajadores que probablemente no están ahí incluidos. Entonces efectivamente la ley en el año 1982 se aprueba, para mí más con un interés efectivamente de aumentar el potencial de la adquisición de la póliza. En 1988 la ley dice que tiene que crearse un decreto de comisiones, se redacta el decreto de comisiones. Entonces por eso les decía, es un decreto muy democrático que dice que en todos los centros de trabajo tienen que haber 10 trabajadores, tienen que crearse un acta, tiene que hacerse una asamblea y se escogen representantes de los trabajadores más representantes del empleador y discuten y hacen un plan de trabajo para mejorar las condiciones de trabajo. Eso es maravilloso, es una práctica perfecta en la teoría, pero sí está escrita legalmente. Y es más, la ley dice que usted tiene que tenerla inscrita ante el Consejo de Salud Ocupacional. 10 años después se crea el decreto que también obliga la ley, que dice que en todo centro de trabajo de haya más de 300 trabajadores tiene que haber un departamento. En 1998 se crea el decreto, ahora sí, que dice cuáles son las funciones de los departamentos. Entonces eso está por ley. Las empresas que tengan más de 50 trabajadores tienen un perfil de cuáles son las funciones que tienen que ejercer. Volvemos a lo mismo, cuando le contestaba a él cómo el Estado no ha venido asumiendo esas responsabilidades de control, de seguimiento, de verificación, y ahí es donde tenemos un talón de Aquiles muy vulnerable y muy sensible, pero sí está claramente tipificado en la norma. Por eso les planteaba cómo unificar un nuevo decreto que unifica los dos. Es más, yo inscribía cualquier cantidad de comisiones dentro de las empresas que yo tenía como consultoras y departamentos, pero eran nuestras iniciativas. Además era una forma como evidentemente como consultor de mantener uno vivo el negocio, pero no porque existiera una respuesta de las organizaciones públicas que tienen que tutelar y regular ese tipo de actividades. No hay ninguna sanción, efectivamente. Buenas noches, mi nombre es Daniel Flores. Quería preguntarle sobre cómo está abordando las empresas el estrés laboral, que según la Organización Mundial de la Salud será la segunda causa de muerte para el 2030. A ver si usted conoce un poco cómo se está abordando el tema. Bueno, quiero decirle que sí tuve una experiencia maravillosa, pero hasta el año 2000, vea qué interesante, gracias, creo que una visión prospectiva. Trabajaba en el Banco Popular, les había contado, como jefe de departamento de salud y bienestar laboral, y desarrollamos unos proyectos de estrés maravillosos con una serie de metodologías. Precisamente nos dimos el lujo de llevar ejecutivos, teníamos talleres definidos desde una visión tras e interdisciplinaria. Teníamos psicólogos, teníamos recreacionistas, teníamos masajistas, teníamos médicos, y desarrollamos todo un modelo muy interesante. Efectivamente,
le cuento esto porque en verdad viví eso y quiero decirle que tuvimos experiencias maravillosas desde el punto de vista laboral y por lo tanto es un tema vital para las organizaciones. Ahora que estoy en estos momentos en otras organizaciones, me parece que es lo mismo, lo que existen son iniciativas aisladas, ¿verdad? Iniciativas de organizaciones que a veces sienten esta inquietud, pero efectivamente sigue siendo un tema que está, me parece a mí, muy abandonado ahora. O se hacen cuestiones muy teóricas, ¿verdad? A través de cuestionarios se logran identificar causas, pero no hay recursos como para poder darle seguimiento a este tipo de acciones. Y efectivamente me parece que el avance que se ha desarrollado es más muy aislado, ¿verdad? Muy aislado. No sé si ahora hay la parte esta de psicosociales y estrés, creo que se están haciendo unas investigaciones, Carlos. Bueno, eso sería importante, ¿verdad? Se está trabajando también el Consejo de Salud Ocupacional, por eso les ponía lo de los factores psicosociales y lo del estrés como un marco regulatorio que está empezando a desarrollarse. Y les contaba también las anécdotas, como muchas empresas me decían, no me toque factores psicosociales, ¿verdad? No me toque el estrés, no me toque esto, no me toque esos temas. Pero me parece que aquí hay una nueva esperanza a ver cómo se puede generar esa política pública a través de estos modelos. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. Aparte de, bueno, el concepto que usted tenía de un sistema, ¿verdad? De un concepto de un enfoque sistémico, aparte de que en el país existen varias brechas, conforme al trabajo que hay aquí, digamos, como en el GAM y el que se desarrolla en las otras áreas del país, ¿cómo se puede disminuir esa brecha en las políticas? Porque a veces trabajadores, no sé, agrícolas no conocen este marco normativo, no saben que existen comisiones de salud ocupacional y a veces no hay los recursos, como usted mencionaba, no hay recursos para mandar inspectores. ¿Cómo se puede reducir esta brecha tanto de conocimiento, de apropiación, de adquirir ese compromiso? No solo aquí, digamos, los que trabajamos obtenemos el conocimiento en esta área, sino cómo podemos llevar eso a esas áreas y cómo disminuir esa brecha de recursos, porque a veces no se tienen los recursos para disminuir. Por ejemplo, hay agrícolas que no tienen recursos como para comprar bloqueador solar o como para poder proteger a todos sus trabajadores. Entonces, ¿cómo se puede abordar esa temática? Sí, digamos que por un lado, cuando hablábamos de esa visión de las grandes corporaciones, efectivamente algunas de ellas, de empresas grandes, lo aplican. El problema aún se agudiza más, de acuerdo a su pregunta, con las pequeñas y medianas empresas en esos sectores que efectivamente muchas veces no tienen ni acceso a personas que puedan también contribuir a una asesoría o a una capacitación. Eso efectivamente casi que tendría que ser una política nacional, porque digamos, si sacamos a las grandes corporaciones, ahí usted sí va a encontrar, por ejemplo, en el agro, que ellos aplican los exámenes de colinesterasa, digamos que es una enzima que se inhibe con la aplicación de plaguicidas organofosforados, y usted ve ahí no fallan en eso, ¿verdad? Todos van a tener sus exámenes de colinesterasa, tienen sus bodegas, tienen su lavandería, tienen donde ellos se bañan, esas grandes corporaciones. El gran problema está en la pequeña y mediana empresa, que ahí se agudiza la situación, en situaciones casi que artesanales, ¿verdad? Las bodegas, pese que hay normas, en teoría, como la Global Gap, que les exige a ellos para poder exportar ciertos criterios. Pero ahí volveríamos a un problema país y a una política nacional, que tendría que estar más dirigida por este Consejo de Salud Ocupacional, que es un ente tripartito, donde tiene representantes de los sindicatos, ganan dietas, tiene representante del sector empresarial y tiene representante del Poder Ejecutivo.
ahí tiene que haber una política nacional de consenso, sin duda alguna, que permita reorientar esto en materia de salud ocupacional. Como le digo, el Consejo ha venido reviviendo. Le conté cómo pasó casi 10 años completamente olvidado. Aquí la esperanza es que efectivamente hay representaciones de sindicatos también, que haya una política nacional de compromiso, porque esto también está ligado a la calidad y a la productividad como un todo. Es decir, estos temas debieron haber sido resueltos después del año 2000 para poder ser más competitivos y más eficientes. Es decir, un país como los nuestros, con estos problemas fiscales y con este problema presupuestario, no puede seguir teniendo costos tan elevados en estas materias. Es decir, vea que esto nos impacta a todos, pero vuelvo, cómo se delegó eso a través de una póliza, y eso ha seguido siendo como cuando uno juega ajedrez, una trampa en la apertura, ¿verdad? Es decir, no podemos seguir delegando esto en la póliza, y tiene que haber un compromiso estatal y un compromiso de estos entes para generar una política, sobre todo que comprometa a las pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Ahí es donde todavía la situación se agudiza más. Buenas. Mi pregunta y comentario es respecto a que usted habló sobre la responsabilidad del trabajador con respecto a cuidar de su salud. Sin embargo, existen trabajos donde es casi imposible que el mismo trabajador pueda cuidar de su salud, como por ejemplo usted habló de las piñeras. Ellos pasan largo tiempo, ya sea inclinados, el uso de pesticidas y demás, que hace imposible por sí mismo que él cuide de la salud. Entonces, aquí existe una ética y responsabilidad por parte de la empresa brindar condiciones aptas. Sin embargo, hay ambientes que es muy difícil que lo cubran totalmente. Entonces, ¿qué se puede hacer en un caso de esos? Efectivamente, si nosotros volviéramos a la teoría y las comisiones de salud ocupacional funcionaran, imagínense que en ese centro de trabajo hay representación de los trabajadores y representación del patrono. Esa debiera ser, por ejemplo, una política de consenso. Por ejemplo, una política de consenso debiera ser, si hay un tema fundamental, es organización y métodos de trabajo. Pero, por ejemplo, los mismos trabajadores, por las condiciones precarias, ellos piden sembrar más de 7,000 hijos de piña, ¿verdad? Porque les están pagando a destajo, les están pagando por hijo sembrado. ¿Cuál sería una política ahí? De que no fuera de ser a destajo, ¿verdad? Es decir, y ponerles un límite que no sobrepase esas condiciones humanas. Pero vea que efectivamente ahí necesitaríamos un consenso interno o un consenso país que nos haga poder tomar esas acciones de una política pública. Yo siempre, porque yo participé en la creación del decreto de comisiones y en el de departamentos, siempre dije que ese es un excelente instrumento de democratización en los centros de trabajo. Si usted lo ve, es más, yo no sé si yo inscribí 500, para ponerle un ejemplo, y de esas 500, solo en 2, que me recuerde, hicimos asamblea. En las demás eran puestos por el patrono y se llamaba cualquier trabajador. Vean cómo hace falta ese grado de conciencia. Por eso yo empezaba hablando con los italianos. Los italianos en el año 80, ahí había una gran revolución social y política. Ellos escribieron un libro que se llamaba Ambienti di Lavori. En ese libro, que yo lo guardo, ahí lo tengo como un gran recuerdo, ellos empezaron identificando los famosos mapeos de riesgo que hoy usamos nosotros como herramienta de diagnóstico. Pero efectivamente ellos partían eso, es el trabajador apropiándose, el trabajador construyendo en una relación equilibrada con el patrono para mejorar las condiciones, porque ahí ganan todos. Recordemos que esto está ligado a la productividad, pero un país que delegue en una póliza no está bien. Es decir, ¿por qué esto no pasa en Europa? ¿O por qué no pasa en Norteamérica? Porque Dios libre a usted, ¿cuánto es la indemnización por un trabajador que pierde un dedo? Es otro mundo, es otra cosa, es otro concepto. Y me parece que el país tiene que evolucionar y tiene que haber una apropiación de los trabajadores. Por eso, acuérdense que yo decía que es el poder, ¿verdad? El poder de los profesionales tiene que transformarse en un poder de una comunidad de aprendientes que pueda lograr esas acciones y esos desafíos. Pero muchas veces la pobreza obliga, lastimosamente, a que muchos trabajadores se expongan extra a factores para poder sacar un poquito más de provecho. Es un tema complejo.
Buenas noches. Mi pregunta o comentario es más que todo si el país tiene algún beneficio o reconocimiento a nivel mundial sobre las implementaciones del ISO 9001 y del 4001, que la mayoría de las empresas lo tengan acreditado, si en la búsqueda de ellos muchas veces se deja afuera del capital humano, lo llevan a niveles de estrés muy altos por búsquedas de estos estándares y reconocimientos a nivel internacional. No, efectivamente lo que usted dice es cierto, por eso vean qué interesante, la 9000 empezó en 1987. ¿Qué interesaba ahí? Producción. No importa si usted tiraba todo al ambiente y no importa si el trabajador se estaba accidentando, así lo pongo. 10 años después salió la 14001 y hasta en el 2000 salió las OSAS, que duraron 18 años para que las aprobaran, la 45001. Entonces eso nos dice que efectivamente primero producción, segundo siguió ambiente y tercero la salud del trabajador. Entonces, efectivamente no ha existido un consenso que nos dijera que eso debe haber sido invertido, que lo primero debe haber sido la salud del trabajador, la producción y el ambiente como un todo. Pero efectivamente lo que usted dice tiene razón. Y ahora recuerde que para esos estándares también se requiere, volvemos a las grandes corporaciones, las pequeñas y medianas empresas, que es donde está la mayoría de nuestro capital, se les hace más difícil poder pagar un par externo que venga a acreditarme y montar todos los sistemas que al final algunas veces también son muy burocráticos. Entonces aquí efectivamente nos parece a nosotros que una gran política nacional, si hubiera una voluntad, pudiera incorporar todos esos elementos, pero usted tiene razón en esa lógica. Bueno, una más, solo una más, ya vamos cerrando. Bueno, mi pregunta sería ¿qué cambio de paradigma, bueno, qué piensa usted sobre el cambio del paradigma, digamos como los motociclistas o estos improvisados? ¿Qué cambio de paradigma debería hacer las personas para poder entender cuando ya el INS ya ha hecho como en los motociclistas estas campañas de el chasis sos vos y estas que aunque lo hacen muchos no entienden? Sí, efectivamente recordemos que no es un tema simple y sencillo. Cuando yo pongo los dos ejemplos ahora, las motos y de los toros, ahí pareciera ser que hay toda una transformación cultural histórica y a veces se decía que por ejemplo, hay una famosa teoría de Henrys del año 1934 que decía que el 88% de los accidentes son por factor humano, ¿verdad? Humano, y que el otro 10% era por factor mecánico o inseguro y un 2% era por lo que podríamos llamar popularmente pedrada que está para el perro ni metiéndose al cafetal, ¿verdad? Cuando uno dice como un punto X o Y se juntan en un lugar y eso sucedió, es decir, como esas cosas de la vida. Pero efectivamente me parece que aquí lo que tiene que haber, y por eso pone un poco el ejemplo del tabaco, tiene que haber todo un compromiso de un país. Me parece que con el tabaco hay un compromiso de las empresas, hay un compromiso del país, hay un compromiso de normar. Vea que es una ley durísima, que a la gente no le permite fumar, que ya no puede, que hace que la obligó a desterrarse. Entonces tienen que confluir elementos culturales, elementos jurídicos, elementos técnicos, pero tiene que haber un gran compromiso nacional para poder hablar un lenguaje común que nos permita poder transformar una cultura de la prevención. Pero cuando yo le digo a usted, de ahí se construyen cada vez más, ¿qué sentido tiene cuando el INS construye más edificios para atender pacientes accidentados, de accidentes de tránsito? ¿Qué cultura estamos generando? Síguese matando, porque ese no es el tema. ¿Por qué no hemos hecho nada con las motos? Dios mío, es que ¿qué más va a pasar? Tiene que haber una transformación de país también, y por eso un poco ponía el ejemplo del tabaco y el ejemplo de los sismos. Cómo se creó un código sísmico de 1978, por ahí creo que fue, pero todas las cosas que han venido sumando para poder llegar a transformar esa cultura. Algunas veces decíamos que ante la imperfección humana estaría la inteligencia artificial. Entonces, si yo me voy a montar el carro porque estoy fumado, que el sensor detecte que estoy fumado y que el carro no se prenda.
para ponerle un ejemplo. Bueno, ahora no habría problema porque los carros no tienen chofer. Pero entonces, si hay un accidente, jurídicamente, ¿quién es el responsable? Pues, bueno, ya estamos hablando de otros enredos. Pero lo que quiero decirles es que efectivamente sí tiene que haber una transformación que vean que es interdisciplinaria, transdisciplinaria, integral, que nos permita asumir esa conciencia. Temas muy parecidos pasa con el ambiente. Cuando usted ve que muchas veces, y en el mundo, vean el impacto que se está haciendo ahora en la siembra de árboles, pues tiene que haber un compromiso mundial para ver cómo hacemos eso. No sé si le contesto, pero no es un tema fácil, ¿verdad? Tiene que ver con la conducta humana, y nosotros mismos. ¿Usted se sienta a ver la corrida de toro o no? Porque vamos a pegar aquí, jugar de la madre Calcuta, y al final todos disfrutamos la corrida de toros. Hay una cultura intrínseca que ahí nos trae. Uno se puede volver muy crítico, pero la cotidianidad nos dice otra cosa. Ahí necesitamos un cuerpo, y para eso están ustedes, para transformar las organizaciones. Ese creo que es el gran reto y el gran desafío de todos nosotros, piensa localmente, actúa globalmente, pero sí tenemos que buscar todos juntos un proceso de transformación. Bien, agradecerle mucho al doctor Emanuel su amplia explicación y su charla hoy. Solo como conclusión, las últimas palabras del doctor: esa transformación está en manos de ustedes. Realmente ustedes son los que van a generar eso. Y sobre todo en el sector público y en la gestión pública. Muchas de las cosas de los ejemplos que se han dado aquí son transformaciones que se han gestado o que se deben gestar desde esa gestión pública. El ejemplo del fumado, bueno, fue una campaña del Ministerio de Salud, funcionarios del Ministerio de Salud comprometidos, preocupados, altamente motivados, que dieron su lucha, arriesgaron el pellejo, diríamos aquí en Atillo, ¿verdad? Por lograr establecer regulaciones en el país con el tema del fumado. Se les fueron encima, los demandaron, tuvieron que ir a las cortes, pero siguieron adelante y lograron pasar legislación muy agresiva en el tema del fumado, y por eso ahora uno pregunta cuánto fuman y casi nadie levanta la mano. Yo recuerdo, igual que don Emanuel, entrar a lugares, a restaurantes donde uno no podía comer porque era azul el ambiente, todo el mundo fumando. Y el área de no fumar era una cuestión muy pintoresca porque eran dos matitas de plástico puestas al medio que separaba la parte de fumado de no fumado, ¿verdad? Eran dos cositas de plástico compradas en del chino que separaban área de fumar y área de no fumar. Así que los que no fumábamos terminábamos fumando en un restaurante o en un evento público. Y sí, efectivamente, hubo funcionarios públicos como ustedes que van a desempeñar una función, que van a hacer una transformación, que se van a empeñar y van a lograr hacer cambios. Si ustedes no llevan esos cambios, ustedes no salen motivados de esos cambios, ¿quién más va a cambiar la gestión pública sino ustedes, los futuros administradores públicos? Muchísimas gracias, don Manuel, por su tiempo. Muchísimas gracias a todos. Recuerden entrar a la página para llenar la matriz de doble entrada que les dejamos, que tiene un puntaje. Vamos a pedirle la dirección de la página web, que nos indicó un poquito rápido ahora, para hacérsela llegar por si alguno de ustedes desea entrar a la página web de don Manuel y avanzar más en todas estas temáticas. Muchísimas gracias. Buenas noches. Estén bien.